alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! No saben lo emocionante que es para mí continuar esta serie. ¿Cuántos han estado recibiendo esta serie? ¿Cuántos llevan las 6 partes de la serie? Amén. Que no se ha perdido ni una. Bueno, vamos a la 7ª parte de esta serie de 10. Amén. Y después ustedes me van a comprar ese libro. Hay una palabra muy hermosa en Mateo, capítulo 12, versículo 36. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: les aseguro que en el día del juicio todos, diga conmigo todos, one more time, todos, pero como si ya comió. Todos, toca a la persona que tiene a su lado y dígale: todos tendrán que dar explicación de por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Escúcheme por favor esto, porque estos son de los pasajes bíblicos que pasamos por alto porque no nos gustan. Nos gustan: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos gusta: Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Nos gusta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos gusta: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Nos gusta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero este es un pasaje que nosotros deberíamos de memorizarlo. Este es un pasaje en el que nosotros deberíamos de detenernos, amados. Deseo en el Señor que no esté tan calladito. Este es un pasaje que nos debería de hacer reflexionar a los verdaderos cristianos. Porque un día nos presentaremos delante del Señor y daremos cuentas. A usted se le olvida todas las malas palabras que ha dicho, todas las ofensas que ha dicho, todos los chambres que ha salido de su boca. Aún siendo cristiano, siendo líder, siendo servidor. A usted se le olvida las veces que ha ofendido a sus seres queridos, a sus hermanos en Cristo. Pero Jesucristo, estas son palabras de Jesucristo, diciendo: les aseguro, dice el Señor Jesucristo, que en el día del juicio final todos, sin excepción, tendremos que explicar por qué se habló para hacerle daño
a los demás. Y entonces este verso de la palabra me abre la puerta para entrar a la parte 7, a la cual yo, si le pudiera poner un subtítulo a la parte 7 de esta serie, yo le pusiera religiosos con un espíritu acusador. Gracias. Ya pasamos por la hermosa etapa del arrepentimiento genuino. Hay ahora que ir un poco más allá, y me gusta profundizar en esto, y fue Dios mismo replicándome en mi cabeza, en mi corazón, diciéndome, llevándome a un pasaje de la Escritura tremendo, del cual vamos a tomar base esta noche. En religiosos, pero no cristianos, yo quiero hablar del tipo de religioso que viene a la iglesia a destruir, que viene a la iglesia con un espíritu de acusador. Y era lo que hablaba Jesús en Mateo. Hacerle daño y ofender a una persona o dañar a una persona no solo es decirle una mala palabra, sino es acusarlo sin yo tener derecho a hacerlo. Y ya vamos a entrar más a profundidad en esto, pero quiero ir a un pasaje de la Escritura con el cual me identifico mucho. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículo 1 al 7. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. ¿Dónde fue? Al templo. Y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles acerca del reino. Entonces los maestros de la ley y los fariseos, diga conmigo, maestros y fariseos, es decir, entre paréntesis, religiosos, dice la palabra del Señor, vinieron y le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y la tiraron en medio de aquel lugar. Y le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés está determinado que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta, los fariseos y los maestros de la ley estaban tendiéndole una trampa a Jesús para tener con qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con su dedo comenzó a escribir en la tierra, en el suelo. Y como ellos no entendían por qué Jesús estaba actuando de esa manera, seguían acosándolo con preguntas. Seguían acosándolo para que Jesús condenara y diera el aval para que esta mujer pecadora fuera apedreada. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Jesús se incorporó nuevamente, es decir, se había agachado para escribir, pero al ellos insistir, Jesús se incorporó y les dijo, aquel que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Oh my God. Me permite decirle esta noche, comenzar esta enseñanza diciéndole que la religiosidad extrema hace que se vea grande el pecado de otro. No sé por qué aquellos que se creen grandes teólogos, grandes conocedores de la Escritura,
aquellos que han nacido en el Evangelio, aquellos que llevan años en el Evangelio y que ya sienten derechos y que creen que por portar un rótulo o un adjetivo tienen derecho a condenar a otro. Porque el religioso se siente con autoridad para juzgar. Y se siente con autoridad para exhibir el pecado de otros. Permítame decirle que los únicos que les gusta exhibir el pecado de otros son a los religiosos. Porque al religioso le gusta avergonzar al pecador. No es bíblico, ni es un resultado del verdadero evangelio de Cristo, un evangelio que acuse, que señale y que desnude el error de otro. Algo que siempre me llamó la atención desde que yo fui pequeño y me llevaron a la iglesia, a una congregación muy ceñida desde muy pequeño. Si hay algo que yo noté es que los pecados se confrontaban públicamente, y no solo se confrontaban, sino que se humillaba a la persona, dejando al descubierto el pecado, y hasta los corrían de la iglesia de los santos. Posteriormente incluso lo viví en carne y huesos con mi padre. Y no es que esté avalando el pecado, sino que ahora entiendo de que Jesús fue enviado a la tierra para reconciliar al hombre con Cristo, con Dios, no para terminarlo de matar. Pero las sectas y concilios, iglesias de santos, hoy en día, hasta el día de hoy, disfruta, permítame decirle que disfruta desnudar a la persona que ha cometido un error. Un día de estos, no es el primero, sino recibo muchísimos mensajes a mis redes sociales de personas diciendo: esta es la persona que se congrega en su iglesia y tiene este pecado. ¿Cómo es posible que permitan que personas así lleguen a la iglesia? Esto es real. Hay gente que tiene gusanos en el cerebro. Literalmente, no sé si son personas o camarones. Pero venir a acusar y mandan capturas y mandan tonteras. ¿Qué creen que yo voy a venir y voy a decirle a los asistentes pastorales o a los servidores? No me dejen entrar a fulano, porque fulano no es digno de venir a la iglesia. Por favor. Lo peor de todo es que aquellos que disfrutan acusar el pecado de otros son peores. Y no sé por qué, por alguna razón, aquellos a quien Dios ha tenido más misericordia de ellos son los que menos misericordia tienen de los demás. Hay personas a las que Dios los sacó de lo más profundo. Tuvieron 7 maridos y critica a la que tiene 2. Esto es real, esto es real. Esto está sucediendo, ha sucedido toda la vida. Porque yo recuerdo que uno de los que acusó, por ejemplo, a mi padre, andaba en lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Que no había salido en público.
No sé si usted me entiende esto. Mi abuela decía, no se debería escupir para arriba. Y a los cristianos religiosos les encanta tirar gargajos para arriba. Y es algo que nosotros debemos de renunciar a eso. Si Dios nos ha entregado una iglesia, una casa, un oasis que está 100% identificada con una visión de amor, entonces no nos debería a nosotros de mover o sacudir que otros hermanos en Cristo cometan errores. Todos los que estamos aquí a lo largo y ancho de este edificio somos pecadores. Hemos cometido errores, estamos cometiendo errores y seguiremos cometiendo errores. Pero ¿cuándo fue que la iglesia se sintió con el derecho legal para señalar y para juzgar a los demás? ¿En qué momento se sintieron tan santos y al mismo tiempo tan sanguinarios para destruir al que ha pecado? ¿Qué derecho nos ha dado Dios para poder hasta crear perfiles falsos para exhibir a otro? Jesús realmente vino a establecer su reino, pero es y seguirá siendo un reino de amor y de misericordia. El evangelio de Dios no es un evangelio para perfectos. El evangelio de Dios es un evangelio para débiles en un proceso perfecto. El religioso no entiende cómo a un pecador se le puede dar oportunidad. ¿Sabía usted eso? El religioso no comprende cómo a alguien que por alguna razón fue sorprendido en pecado se puede volver a restablecer. ¿Y quiénes somos nosotros para denegarle una oportunidad a una persona? El religioso no entiende cómo un pecador se le puede volver a amar, y no solo amar, tender la mano para volver a levantar. Pero aquí hay algo más que debemos descubrir. Hay un espíritu satánico dentro de este espíritu religioso que va más allá, y es que hay un espíritu de mentira y de injuria. Ellos realmente, en el verso que leíamos, póngame atención a esto porque esto me impactó a mí. Estos maestros de la ley y estos religiosos de aquel tiempo, estos fariseos, que eran la crema innata de la religión en aquel momento, los de sotana blanca, ellos querían que se le aplicara la ley a aquella mujer. Por supuesto que la ley es la ley y se debe respetar. Mucho se ha dicho incluso de que Jesús transgredió la ley porque debió haberla aplicado. Pero en este caso no es que Jesús se saltó la ley, porque si bien es cierto, la palabra, ellos cuando le mencionan a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, era cierto lo que la ley decía. Pero Jesús en realidad conocía el corazón de todos ellos, de todos esos pícaros, de todos esos maestros y fariseos, entre comillas. Jesús conocía su actuar, sus intenciones,
y además sabía que detrás de aquella acusación había una mentira. Y quiero sostenerle con la palabra de Dios que había una mentira. Sabía Jesús que detrás de esa acusación había saña. ¿Por qué lo dice, pastor? Vámonos a la ley. Ellos le están aplicando la ley a la mujer porque somos expertos en aplicar la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Nos encantan los versículos que nos convienen. Nos encantan los versículos que, ya lo he dicho muchas veces, no quiero perder el tiempo, pero nos encantan versículos que nos asolapan el momento de picardía que estamos viviendo. Pero ellos le están aplicando la ley. El religioso siempre aplica la palabra de Dios a su conveniencia. Pero escudriñemos más este cuadro y vámonos a la ley. ¿Quiere ir conmigo a la ley? Levítico capítulo 20 versículo 10 dice: el hombre que cometiere adulterio con la esposa de otro, el que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente van a ser muertos. La ley era para aquellos a quienes se les comprobara el pecado, pero era para todos por igual. Gracias. La palabra dice, la ley dice, los dos tienen que ser muertos. Ahora, cuando nos vamos a los religiosos le dijeron en el versículo 4: Jesús, maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el mismo acto del adulterio. Quiere decir que ellos dijeron: nosotros la vimos. Y ahora yo me pregunto: ¿y dónde está el susodicho? Gracias. Porque si hubo adulterio, habían. Y la ley es pareja. No se puede aplicar a uno sí y a otro no. Gracias. ¿Por qué no los trajeron a los dos? Si la mujer fue sorprendida, como dicen, ¿por qué no fueron justos ellos, como grandes religiosos, y aplicaron la ley a ambos? Como decía el proverbista, Cantinflas, ahí está el detalle. Y por eso uno tiene que profundizar en la palabra. Permítame decirle que la palabra de Dios y la ley de Dios no solo se debe de aplicar a aquellos los cuales son más débiles, o a los que por conveniencia nosotros queramos afectar. Y la religión y el religioso siempre está tratando de aplicarle y condenar a aquellos menos desvalidos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, penetra, golpea, redarguye, afirma, y debe de ser una palabra desde el altar, no dedicada a unos, porque hay muchas iglesias donde los mensajes van afilados para ciertas personas, pero beneficiando a otros. Porque este me ofrenda más, porque este es de la familia tal, porque estos no los toco, porque Dios guarde. Yo le quiero decir que la palabra del Señor debe de ser pareja para todos. Y donde la palabra no sea pareja para todos, esa no es una iglesia de Cristo. Es una cueva de ladrones. Donde se predique una palabra solo para unos cuantos y para otros no, desde la cabeza hasta abajo son pícaros. Que porque tienen dinero
que porque vienen desde Santa Elena y la palabra es la palabra y es para todos, y nadie puede pretender que la palabra solo se le aplique al más flaco. Jesús fue justo con la palabra y dejó al descubierto siempre la injusticia de todos estos sotanudos pícaros. Nunca un verdadero cristiano debe levantarse como un acusador. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que ver esta noche y realmente cuántas veces usted ha abierto su boca para acusar a otro. ¿Cuántas veces usted ha abierto su boca para decir fulano anda en pecado y a usted no le consta, usted no estuvo en ese mismo petate para que usted esté diciendo de que usted lo comprueba y de que usted es testigo? Y cuando se le pregunta, dice, no, es que me dijeron, me contaron. Qué fea cultura tenemos y qué falta de seriedad y de cristianismo puro en no usar criterios justos. ¿Sabe una cosa? Lo que verdaderamente demuestra que nosotros somos cristianos comienza por nuestra boca. Dice la palabra del Señor que en nuestra boca está la vida y la muerte. Hay gente que puede venir a levantar las manos aquí, hay gente que puede quebrantarse, hay gente que se puede tirar al piso, hay gente que puede caer de sopapo. Pero si usted tiene una boca satánica, acusadora, va para el infierno porque va para el infierno. Calladitos nos vemos más bonitos. ¿Sabe una cosa? No fue que Jesús se saltó la ley, fue que quedó al descubierto realmente que en el corazón de estos fariseos lo que querían era acusar a esta mujer, que sí pudo haber estado en pecado, pero ¿por qué no aplicaron la ley? Justamente. No sé si usted me entiende eso. Y nosotros no podemos ser cristianos que vemos el error del otro sin considerarnos a nosotros mismos en esos zapatos. ¿Sabe una cosa? Usted no ha vivido lo que esa persona ha vivido. Usted no ha pasado el hambre que esa persona ha pasado. Usted no pasó abandono como esa persona pasó abandono. Yo prediqué un mensaje para un día del amigo que se llamaba El Milagro Más Grande, hace muchos años. No es un mensaje típico mío, pero Dios me lo regaló y lo prediqué. Y en este mensaje yo predicaba de un hombre y yo contaba una historia y yo decía, este hombre nació, pero nació como producto de una violación. Póngame atención a esto. ¿Quieren que le cueste el chambre? Lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo decía que este hombre nació como producto de una violación. Escúcheme. Y desde que nació, su mamá lo despreció por ser producto de una violación. Y lo abandonó en un basurero. Aquel hombre creció en un basurero, rodeado de perros, rodeado de animales, rodeado de suciedad. Y ahí fue haciendo su vida. Porque usted sabe que los hipotes que nacen en lo sucio son sanísimos. O sea, el hecho de que haya estado en el basurero desde tiernito no quiere decir de que, ay, se enfermó. No. Esos son los hipotes con más, ¿cómo se llaman eso? Defensas. ¿Cuál COVID? Ni cuál. Mire, hermano,
todo el mundo muriéndose de COVID y los que fuman crack no se murieron. Y los huelepegas no se murieron. Un montón de bolitos, todos los bolitos de los pueblos no se murieron. Todavía ahí andan tomando chaparro. Defensas tenían porque como uno andaba echándose alcohol en la mano, ellos tenían alcohol en todo el sistema inmune. Entonces este hombre creció en el basurero y creciendo en ese ambiente se hizo delincuente. Y no se hizo cualquier delincuente, hizo su propia clica. Hizo su propia clica. Y se convirtió en uno de los guerrilleros más temibles de aquel entonces. Fíjese. Si había una persona que conocía la cárcel, era él. A cada rato lo metían preso, pero como usted sabe que los delincuentes los meten preso y los vuelven a sacar. Los meten preso y los vuelven a sacar. No vaya usted a robarse una gallina porque lo condenan 20 años. No vaya usted a echarse 3 cervezas porque lo agarran ahorita aquí a la vuelta. Y ni se las echen en el nombre de Jesús. Ahorita está aplicándose la ley. Entonces este se volvió delincuente, pero delincuente. Un día, estando preso en un calabozo, él vio cómo metieron a la cárcel a un hombre del cual él había escuchado hablar. Ese hombre se llamaba Jesús. Y aquel hombre que metieron preso fue azotado y él vio cómo lo azotaron. Y él recordó cómo en una ocasión él junto con 3 amigos más habían llevado a uno de sus cheros a subirse a un techo y habían bajado a un amigo para que ese amigo lo sanara, ese hombre a quien estaban latigando. Y él sabía dentro de sí, aún siendo delincuente, que ese hombre tenía poder. Pero él siguió su vida. No sé si usted me entiende esto. Y yo conté en la historia de que ese hombre a quien azotaron fue condenado a la cruz. Pero tanto lo habían metido preso a él, y yo le puse un nombre a ese hombre, la tradición le puso un nombre de Dimas. ¿Cómo se llamaba? Dimas. Dimas también fue condenado a morir a la par de Jesús. Ahora, muchos dicen, el ladrón, ese sí merecía. Pero ¿quién sabe toda la historia de desgracia que ese muchacho sufrió desde niño? Porque Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando están en la cruz, uno que había ido a la iglesia, que se había bautizado, pero se había descarriado, estaba a este lado. Y Dimas, que nunca fue a la iglesia, que creció en un basurero, que fue abandonado, que sufrió hambre, que aguantó desprecio, que fue pateado, que se creció con los chuchos, estaba también ahí. El milagro más grande de todos los milagros que Jesucristo realizó, porque Jesús realizó milagros increíbles, pero no existe un milagro más grande que el amor por los demás. Eso es incomparable. Para mí el milagro más grande que Jesús hizo es como una persona, sin nunca haber tenido una relación en toda su vida, en el último instante de su vida y en el último suspiro de su vida, se gana su salvación. Y reconoce y dice, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, aún Jesús estando crucificado.
reconocer a Dios en mis peores momentos es lo más lindo que puede haber. Y Jesús dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que Dimas sabía que Jesús era Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay religiosos que viven toda la vida metidos en las iglesias. Y Dimas dice: Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. El Señor le dice: hoy mismo. Ricky, no, Señor, no me llamo Ricky, me llamo Dimas. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y muchos de nosotros, ¿cómo estamos nosotros viviendo ahora? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis a los demás. Escúcheme. No juzguéis a los demás y vosotros no serán juzgados. Con la misma vara que mida usted a los otros, con esa misma vara usted será medido. ¿Sabe algo que yo le quiero enseñar esta noche? Sobre todo a los que somos papás: no juzgue a los hijos de los demás. Que algún padre, que alguna madre está pasando por un momento difícil con un hijo, con una hija rebelde, y usted dice: ya viste la fulana, la clase de hija que tiene, que anda en la calle, que aquí, que se va con los hombres. Cuidado, cuidado, que sus hijos están chiquitos. Tenga misericordia, ore por ellos. Aprendamos a ser cristianos que amarremos nuestra boca y que en vez de condenar a mi vecino, oremos por ellos. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten ustedes a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que ustedes también serán juzgados. ¿Qué criterio tú estás usando para juzgar a otro? No, pastor, si ese es una pécora. No, pastor, si ese es un pícaro. No, pastor, si es que usted no los conoce, si esos son unos paganos. ¿Qué criterio nosotros estamos usando? ¿Estamos usando la misericordia de Dios, el amor de Dios, o nos creemos jueces nosotros? ¿Y por qué te preocupas por la astilla que tiene en el ojo tu amigo cuando tú tienes un tronco de cedro metido en el tuyo? Gracias. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astillita que tienes en tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Gracias. ¡Hipócrita! Dígalo conmigo. Dígalo fuerte. Voltea a su vecino y dígale: está buena la palabra. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Ni uno de nosotros, quiero decirle, tenemos la solvencia. De lo contrario, no estuviéramos aquí. Aquí no venimos los solventes. Aquí venimos los que por pura misericordia de Dios estamos vivos hasta este día. La sociedad y la gente se confunde pensando: es que la iglesia, el hermano que va a la iglesia. No, hermano, por eso usted no le fía a nadie, menos a un hermano en Cristo. No le va a pagar.
a la iglesia. Mire, a los hermanos en Cristo no se les fía ni se les sirve de fiador. Se quiere meter en un problema y yo también me agarro la cabeza y no hay que darle ni trabajo. No me escriba para pedirme trabajo, por favor. Se lo digo de corazón, porque llegan al trabajo y como son de la iglesia del pastor, quieren hacer lo que quieren. No, ya estoy harto. Sí, no me escriba. Ah, pastor, quiero trabajo. ¿De dónde? De la frase. No, terminamos mal. Porque confunden. Ah, como es de la iglesia, quiere llegar tarde. Como es de la iglesia, quiere tomarse privilegios que no le competen. No sé si usted me está entendiendo eso. Y uno tiene que ser ejemplo. La Biblia nos llama a ser ejemplos. Ahora, 1 Corintios capítulo 1 versículo 6 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Y aquí es donde yo quiero que nosotros nos veamos en esta foto. Recuérdese cómo vino usted a Cristo. Antes de juzgar a otro, haga una remembranza de cómo usted vino, cómo Cristo lo rescató. Amado, si usted estaba a punto de cortarse las venas, si usted estaba en el hoyo más profundo, no puede haber más profundidad en la que usted estaba. Del hoyo cenagoso, todo comido de las cucas. Mire una foto de cómo usted vino. Pastor, este era yo. ¿Ya te viste en la foto, Jordan? Así vine a la fraternidad. Y mire cómo está ahora. Mire a su vecino. Guapo está. Bien comido. Bien gordito. Bien chapudito. Puede hacer 1 y 1000 dietas y no baja de peso. No baja de peso. El diablo lo tenía sumido en los huesos. Cuando usted vino a Cristo, usted parecía un cadáver. Y no necesitaba ni una dieta porque el pecado lo tenía consumido. Apenas vino a Cristo y subió 40, 60 libras. Alguien diga amén a eso. Porque hermano, en Cristo nosotros no tenemos, el único vicio que usted tiene es comer. Dejó de chiviar, dejó de mujerear, dejó de facebookear, dejó todo. Por eso a mí me cuesta sacarlos de ese triángulo, de ahí, de parque. No sé si vienen al culto a recibir palabra o comer pupusas. Y ahí está la pastora Silvia agarrándose de los pelos porque se gastan no sé cuántos papeles higiénicos. Ya no hallamos de dónde sacar presupuesto. Amados, ayúdennos. ¿Sí? Como 200 se van por culto. Aunque yo creo que es que se los están hueveando. Nos han quebrado, esta parece reunión de líderes. Nos han quebrado los hermanos, le hemos puesto llave y los quiebran y se llevan el papel. Esa clase de fariseos son las que vienen a la iglesia. Las tapaderas, todo quiebran. Ayúdame, Padre, venga pronto, Señor. Puesto en este tormento, Padre. Recuerden, amados hermanos, ¿cuántos amados hermanos hay aquí? Que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Es decir, recuérdense de la condición en la que estábamos y no éramos nada. Lo que Pablo dice a los corintios es: acuérdese de la condición. ¿Era rico usted cuando vino a Cristo?
¿Era grande usted cuando vino a Cristo? ¿Era poderoso usted cuando vino a Cristo? En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. ¿Qué escogió Dios? Lo más vil, lo más menospreciado, lo más último, lo que el mundo no quiere. A esos escogió Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ver el pecado de otros si nosotros venimos de allá? En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. El Señor nos dio razón de vivir. No sé si usted me entiende. Acuérdese cómo Dios lo trajo. Lo más despreciado. Ni la familia nos quería. ¿No se siente alegre que ahora lo invitan a los cumpleaños? Antes no lo invitaban. ¿Por qué, pastor? Porque puro regalo del Dollar City llevaba. Ahora regala toallas bordadas. Ahora regala simán, bombón, pastelido. Antes no pasaba y lo peor que ni se acordaba de quitarle la viñetita que dice $1. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó. ¿Sabe una cosa? Dios te va a usar. Mejor dicho, Dios te está usando y te seguirá usando para bendecir a tu familia y para bendecir a muchas personas. Alaba la gloria de Dios esta noche. Para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Si nosotros tenemos el gran privilegio de estar aquí, ¿cuántos sentimos que el estar aquí es un privilegio? Amados, el estar aquí es un privilegio. No podemos, ¿sabe una cosa? Estoy tan impactado porque muchos hermanos se han tomado la molestia de celebrarme mi cumpleaños, que mañana cumplo 41 años. Mañana. Hoy estuve con un hombre de Dios, fíjense, un hombre de Dios, sabio. Ese hombre me dijo, usted parece de 31, me dijo. Le di un abrazo yo. Y una de las cosas que más me han encantado de poder compartir con muchos ministerios es que me han contado sus historias, sus testimonios. Y hay algo que me ha impactado. Cada uno de ellos me dice, el día en el que yo llegué a la iglesia, pastor, usted predicó de esto. Usted predicó de esto. Usted predicó este mensaje. Usted predicó. Yo iba destruido y usted predicó tal tema. Los caminos de la vida no eran como yo pensaba. Hay un mensaje que yo prediqué de eso. Mire, pastor, yo iba pero hecho pedazos y usted sale con los caminos de la vida. Y desde ese día soy frater, pastor. ¿Cuántos amamos esta iglesia? Si nosotros tenemos el gran privilegio de estar aquí, porque es un privilegio estar aquí, honremos a Dios y reconozcamos que tenemos una gran responsabilidad, y es cuidar a la persona que tenemos a la par. Cuidémonos los unos a los otros. Las heridas de mi hermano no se dañan más, se cubren y se sanan. Constantemente habrá gente herida en la iglesia,
cometiendo errores en la iglesia, pero en vez de desnudarle la herida, yo debo de curársela y sanársela. En esta iglesia se predica el verdadero amor de Cristo. Si usted no se siente cómodo en medio de tanto pecador, discúlpeme, busque otro lugar donde haya puros santos. Pero aquí lo que habemos es puro pecador. Voltea a su vecino, voltea a su vecino. Mírele la cara de pécoro que tiene. Mírele la cara, por favor. Eso es terrible. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aquí estamos gente con muchos errores adorando a un Dios que no tiene ni un error. Quiero que sepa que juzgar a los demás es tomar un lugar que no nos corresponde. Yo creo que a partir de ahora usted debería de pensar 2 veces antes de emitir un juicio acerca de un hermano. Porque esta palabra tiene como sentido arreglarnos, hombre. Hacernos reflexionar y decir, de verdad, yo no me vuelvo a meter en un chambre. Yo no me vuelvo a... Que mira, que ya te diste cuenta que la hermana Conchita ya no vende las sillas a $5, ahora las da 10. ¿Te consta vos? ¿Te consta vos? Porque la otra vez que te la venda, tómate una selfie y me la mandas. Aquí estoy comprándole la silla a la hermana Conchita. Ya están vendiendo ya las entradas para el exurdo. Gracias. Juzgar es tomar el lugar que no me corresponde. Ese lugar solo le corresponde a Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 11: hermanos, no habléis mal los unos a los otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, este tal habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que te quieres hacer como un juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú para juzgar a otros? No somos nada. No somos nadie. Yo quiero decirle esta noche, vivamos cada uno de nosotros amando a nuestro prójimo y viviendo lo que realmente profesamos. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido arropados con el amor de Jesús. Si con nuestra boca alabamos a Dios, con esa misma boca no podemos juzgar a los demás. Pidámosle perdón a Dios. Y pidámosle al Señor que nos llene de amor y de comprensión para las demás personas. No podemos estar viniendo a la iglesia. Yo le voy a decir una cosa: si usted se está prestando para señalar a otro, para injuriar a otro, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque si la trompeta suena y usted está así, no se va a ir al cielo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7 del versículo de Mateo: y como ellos lo acosaban preguntándole, Jesús entonces se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben qué quería hacer yo ahora? Entregarles una piedra a cada uno de ustedes. Casi que mando a mis asistentes a traer 400, 500 piedras y se las iba a poner en la mano. ¿Qué tan dispuesto está a tirar la piedra? ¿Sabe qué hacen los religiosos cuando vienen a la iglesia vestidos de santidad? El religioso mentiroso, ¿sabe qué hace? Hace pedazos a los hermanos en Cristo. Y estos religiosos son los que están impidiendo que la gente encuentre el verdadero amor.
Pero le voy a decir una cosa. Al religioso no lo sacamos nosotros. El religioso se va solito. Porque la luz no puede estar con las tinieblas. Se retiran solos. Se van para otras congregaciones donde se sientan cómodos. ¿Por qué, pastor? Mira el versículo 8. Inclinándose de nuevo, Jesús siguió escribiendo en el suelo, y al oír esto se fueron retirando uno a otro, comenzando por los más, dígalo conmigo, comenzando por los más viejos. Sí, porque comenzando por el que tiene la computadora, que ese no se ha convertido. Como dice Juan capítulo 8, versículo 8, versículo 9, ponme el versículo 9. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Ayúdame, Señor. No lo juzgo, lo amo. El versículo 9 dice, al oír esto se fueron retirando. ¿Cómo? No, nosotros no los vamos a sacar. No es trabajo nuestro. Ellos solitos. Ellos solitos. ¿Cómo se identifica un religioso? Y el hermano aquel era religioso. Se fue. Porque el que ha sido lavado verdaderamente con la sangre de Cristo permanece. Permanece. ¿Quién se quedó con la mujer pecadora? Jesús. Dice la palabra del Señor, comenzando por los más viejos, porque sabe una cosa, hay religiosos que los más viejitos a veces son los más religiosos. ¿Qué esos hipotes? Como usted ya pasó por allá y ahí. Hay que comprender a la gente. Los viejitos digan amén. Amén. Comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. ¿Sabe una cosa? La gente que reconoce sus pecados permanece estando a los pies de Cristo. Permanece estando a los pies de Cristo. Si hay algo que a usted lo mantiene en la iglesia, es que usted sabe que hoy Dios le habló, mañana Dios le va a volver a hablar. Y el domingo Dios le va a volver a hablar. Y el martes Dios le va a volver a hablar. Y los que sabemos que todos los días cometemos errores delante del Señor, necesitamos estar a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Entonces, dice la palabra del Señor, que Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, le dijo ella. Y entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco te condeno. ¿Tenía la facultad el Señor de hacerlo? Sí. ¿Lo hizo? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? No sé si usted me entiende, ¿sabe? Tampoco yo te condeno. Mujer, vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Sabes qué te dice hoy el Señor? Ocúpate de tus asuntos. Ocúpate de alinear tu vida con Cristo. Ocúpate de pedirle perdón a Dios por tus pecados. Ocúpate de corregir tu camino. Ocúpate de humillarte a Dios y de decirle a Dios, Señor, perdóname por mis errores. No se mete en la vida de los demás, porque los únicos que apuntan con el dedo para señalar son los religiosos mentirosos, porque los cristianos verdaderos damos amor y tenemos misericordia. Esta palabra ha sido una palabra ultra mega tranquila. Solo quiero que sepa que en esta iglesia hay amor. Y que desde la cabeza hasta abajo, todos los que estamos aquí
no estamos exentos. No estamos exentos. No ponga su mirada en el hombre. Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en el Señor. Pídale al Señor: Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Yo quiero que ahí donde está incline su rostro, por favor. Y como está lloviendo, vamos a hacer vigilia. De todos modos no puede salir de aquí. ¿No está lloviendo? Yo escucho que está lloviendo. Inclina su rostro.